Hoy día, hermanos, es jueves 13 de noviembre. Jueves 13 de noviembre, hermanos. El título de la lección para hoy día está en la pantalla. Ahora sí, todos a participar, hermanos, participen, prendan micros, comenten, pregunten. En primer lugar, alguien puede leer el título, hermanos. A ver, vean la pantalla de vuestro celular, laptop que está en... Anhelando su presencia, dice hermano. Muy bien, anhelando su presencia. ¿Qué cosa es eso de anhelar? Y Anhelar aquí podría ser deseo su presencia en medio de qué, en medio de problemas, guerras, enfermedades, etcétera, etcétera. Eso sería porque, como dice el versículo, poner la fórmula primer lugar a Dios y después el resto, ¿no? Entonces, nuestro deseo, nuestro anhelo debe ser su presencia siempre, siempre, siempre. Esta fórmula hay que aplicar, hay que poner en práctica. Entonces esto nos saldrá bien, ¿no? Anhelando su presencia. Entonces su presencia espiritual como enseguida material, calladito vendrá, no solito. Esa es la fórmula que debemos aplicar, que hemos aprendido esta semana. Gracias, hermano. muy bien, gracias a ti, hermano Celso. Ahí está pues, prácticamente el resumen de la lección, ¿no? Así nos dice nuestro hermano, de que ese anhelar ese deseo, ¿no? De que Dios esté presente, ¿no? En su vida, en su familia, en su trabajo, en todo, ¿no? Ese deseo, ese anhelar, ¿no? Porque el éxito no está en la presencia de Dios. De eso estamos estudiando, ¿no? Y toda la Biblia, seguramente, eh, si estamos entendiendo, hermanos, pues va a haber ese deseo, ¿no? Porque probablemente el ser humano, hermanos, uno pueda probar todo lo que ve en este mundo, ¿no? Para solucionar, digamos, un problema. ¿Acaso la persona que está ahí en la Biblia, 12 años buscando, ¿no? Solución para su problema, ¿no? Que tenía problema de salud. 12 años, gastó toda su plata, seguro a los médicos por acá, por allá. ¿Y qué cosa no ha hecho? 12 años buscando salud. Pero después vio que ahí había el Señor, estaba por ahí el Señor Jesucristo, y entonces ella dijo, pues ya, sin esperanza ya de nada, ¿no? De ese mundo. Entonces dijo, él es el que me va a curar. Entonces anheló, tuvo ese deseo, ese anhelo de que él le iba a solucionar su problema, pero en la condición que estaba, cómo acercarse a él, débil, sin fuerza, y además de eso, por las normas, las leyes que había, pues no podía acercarse, porque estaba enferma, pues, ¿no? Con flujo de sangre, ¿no? Entonces, pero como era un anhelo, un deseo que hizo, se metió entre la multitud de la gente, no sé cómo, hermanos, y ella pensaba, si le toco su ropa, me voy a sanar. Entonces le tocó su ropa y hermano se sanó. Ahí está, eso es del anhelo, esa fe, ¿no? Que tuvo. Y el Señor Jesús dijo, pues, ¿quién me ha tocado? Y todos decían, pues si todos te están tocando, ¿cómo vas a preguntar quién me ha tocado, no? Le llamaron la atención al Señor Jesús, ¿no? Ahí sus discípulos. Es que el toque de esta mujer era ese anhelo, tenía anhelo, ¿no? De que él solucionó. Entonces solucionó su problema y el Señor, pues, ahí escucha a esta mujer y le dice, Señor, yo te he tocado, ¿no? Y cuenta su problema, yo estuve con este problema y tantas cosas habrá dicho ahí en ese momento, ¿no? Y el Señor le dijo, no, tu fe te ha salvado, le dice. Tu fe te ha salvado, no solamente físicamente, hermanos, sino espiritualmente, porque la salvación, o sea, la solución de todo problema físico, mental, espiritual, está en ese anhelo de tener a Él. Si Él está en nosotros, problema solucionado. Si está en nuestra familia, problema solucionado. ¿Habrán dificultades? Sí, pero yendo con el Señor, pues vemos esto, lo que hemos estudiado, hermanos, que en la guerra,
en toda situación que se ha presentado, la presencia de Dios ha dado victorias. Estamos viendo ahí con Josué, hermanos, ¿no? Han anhelado a su presencia. Bueno, gracias, hermano Celso, ¿no? Que nos has dado ya en la solución de, bueno, en las respuestas, ¿no? A las preguntas que estamos haciendo. Participen en cualquier momento, prendan micro, pregunten, comenten, pero ahora vamos a Hermano ver los... Justo, Sí, por favor, hermana, participe. hermano Justo, disculpe, sí. Volviendo al título de la lección, mi hermano, anhelar la presencia de Dios. Eh, nuestro, nuestro corazón, por lo general, anhela más las cosas de este mundo que las cosas de Dios. Eh, el Señor quiere que nosotros anhelemos estar con Él, que nosotros deseemos estar con Él. Yo he contado esta experiencia de una visita que tuvimos con una hermana y de una oración que íbamos a hacer por una persona que tenía cáncer. Y ella le dice a esta persona, ¿usted cree en Dios? Y él le dice, sí, sí creo en Dios. ¿Y usted cree que Él puede sanarlo? Sí, yo creo que Él puede sanar. Entonces ella le dice, y es cierto, Dios puede sanarlo, Dios tiene el poder para sanarlo, Dios quiere sanarlo, pero la principal preocupación de Dios, el principal anhelo de Dios para usted es salvar su alma, es salvarlo. Y eso es lo que Dios quiere para nosotros. Entonces, cuando nuestros anhelos están alineados con la voluntad o con el anhelo de Dios, el camino es parejito. El problema es cierto y era asimismo para el pueblo de Dios. Cuando ellos no anhelaban a Dios o cuando no anhelaban la presencia de Dios, todo iba mal. Es como cuando uno no está ni ahí con el... Vamos a poner el caso de un padre ejemplar. No vamos a hablar de cualquier papá porque los padres del mundo a veces fallan, pero vamos a hablar de un padre ejemplar. Los hijos lo único que desean es estar con el padre, y el padre se ausenta y los hijos anhelan estar que vuelva pronto, ¿cierto? Porque el padre se preocupa por ellos, les da lo que necesitan y hay un amor recíproco. Entonces, en este anhelo hay un amor recíproco. Debemos primeramente buscar las cosas del cielo, ¿cierto? Y todo lo demás será añadido, dice. Em, el Señor quiere que lo anhelemos y en el caso de el pueblo de Israel, habían dado ya varios pasos, ¿cierto?, en acercamiento y en ratificación del pacto que habían hecho con Dios, como era la circuncisión, como era la Pascua. Y ahora, después de todo esto, después de que ellos habían hecho este acercamiento nuevamente a Dios, de que se habían limpiado, de que se habían santificado, Dios podía morar con ellos. Pero hermanos, siempre está eso. Primero tiene que estar alineado nuestros anhelos con los anhelos de Dios. Y el anhelo de Dios, si bien es cierto, es darnos buenas cosas en este mundo, como un buen padre lo haría, porque Dios es nuestro Padre y es dueño de todo, pero lo que Él más quiere es que vivamos pronto con Él. Eso, hermanito. Muy bien, hermana Mónica, gracias por su participación, hermanos. Así cuando participan, pues aprendemos, hermanos. Ni siquiera yo pensaba en lo que están diciendo, pero Dios está aquí usando, ¿no? A ustedes, hermanos, para aprender. Acá nuestra hermana, en lo que dice nuestra hermana, muy importante, ¿no? Imagínense que una persona busca la solución, o digo, busca sanidad, ¿no? Sanidad. Y mucha gente así buscaba al Señor Jesucristo, ¿no? Por sanidad, ¿no? Y, y simplemente eso querían. Y se sanaban y ya pues, gracias Señor, chao, le decían, ¿no? O sea, bueno, se alejaban, pues solamente querían sanidad. Y mucha gente, así como dice la hermana, eh, podemos estar enfermos y queremos estar sanos, pero como su testimonio cuenta, la hermana le dijo a esta persona a quien visitaron,
No, le dijeron, pero no solamente Dios te puede dar la sanidad, sino lo que quiere Dios es darte la salvación, que permanentemente esté pues con la persona, ¿no? Bueno, eso es lo importante. Y hay un ejemplo en la Biblia, hermanos, de los 10 leprosos. Eran 10 leprosos, pues hermanos, esa enfermedad, como hoy en día diríamos el cáncer, no sé qué enfermedad, incurable. Entonces, hermanos, pues incluso eran alejados de la población porque podían contagiar seguramente y no podían acercarse a la gente, pues tenían que gritar, ¿no? Inmundo, 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 así, y la gente tenía que alejarse, ¿no? De esos leprosos. 10 leprosos, no sé cómo se habrán juntado, pues 10 leprosos y fueron pues ante el Señor Jesús por sanidad. Y el Señor les dijo, pues ya vayan, lávense allí en no ahí donde seguramente había no un ritual, ahí donde los sacerdotes vayan allí ya, pues. Y por la fe se fueron, pues. Y hermanos, en el camino se sanaron los 10. Y hermanos, ¿cuántos han vuelto donde el Señor Jesucristo? Solamente un leproso, ¿no? No eran 10, dice el Señor Jesús, los que se han sanado. ¿Y quién, miren, el que ha vuelto aquí? ¿No? Hermanos, es así. Ese es uno solamente quiere de repente, ¿no? Una solución de un problema, pero después, ahí nomás, ¿no? Eh, pero, hermanos, importante lo que dice nuestra hermana Mónica, ¿no? Importante es lo que Dios quiere, la salvación nuestra, ¿no? O sea, en otras palabras, hermanos, el Señor quiere vivir con nosotros por la eternidad. Ese es su deseo de Dios, de estar con nosotros por la eternidad. Y ya nos ha preparado casa, todo. Ese es su deseo, su anhelo de Dios es eso. De eso vamos a estudiar, hermanos, y veamos lo que dice la palabra del Señor aquí en Josué 18, 1 y 2. Y la pregunta aquí, hermanos, dice, no, la pregunta, vamos a ver aquí, ¿qué dice aquí la pregunta ya? ¿Cuál fue la actividad? ¿Cuál fue la actividad por la que Josué interrumpió, dice, el proceso de adjudicación de la tierra? Se están adjudicando, ¿no? Y habían conquistado todo Canaán, ahora había que adjudicar, pues, ¿no? Dar posesión, esto para ti, o sea, como la herencia, ¿no? Eh, Entonces, una actividad interrumpe todo este proceso, ¿no? De adjudicación. ¿Qué es? Vamos a leer Josué 18, 1 y 2. Dice, toda la congregación de los hijos de Israel se reunió en Silo. Ahí está. En el lugar de Silo, ahí se reunieron todos los de este pueblo de Israel. ¿Y qué es lo que hacen, hermanos? Levantaron allí el tabernáculo de reunión. Ahí es donde levantan el tabernáculo de reunión. Recuerden que el tabernáculo de reunión, hermanos, tiene pues tres partes, diremos, ¿no? Tiene un patio, tiene que un lugar santo y un lugar santísimo, y ahí están todos, ¿no? Eh, todos los instrumentos, diríamos así, eh, símbolos del proceso de salvación, pues, hermanos. Y ahí está la presencia de Dios. Hermanos, levantan, entonces, o sea, todavía no habían repartido, ¿no? Porque dice, se reunió en Silo y erigieron allí el tabernáculo de reunión después que la tierra les fue sometida, o sea que la tierra había sido sometida ya habían vencido a todos los pueblos ahí y ya pues se posicionaron ahí de esa tierra de los cananeos. Pero acá dice, pero, hay un pero, hermanos, habían quedado de los hijos de Israel 7 tribus a las cuales aún no habían repartido su posesión. A ver, hermanos, alguien podría decir, pero primero hubiesen repartido pues toda la posesión y recién después hubiesen levantado, pues no erigido o levantado, no en este caso el tabernáculo de reunión, ¿no? El tabernáculo de reunión. Entonces la pregunta Hermano, ahí dice, ¿cuál fue la actividad
por la que Josué interrumpió el proceso de adjudicación de la tierra. De repente nosotros, ¿qué significado tiene? Sí, hermano Celso. Sí, ¿Qué significa levantar el tabernáculo? Presencia de Dios, como dice el título, presencia de Dios, o sea, Dios debía estar primerito. Y entonces, ¿qué dice el versículo? Primero, primer lugar a Dios, el versículo ¿no? 6:33. Entonces estaba cumpliendo esta regla, esta fórmula. Y entonces cumplían levantando el tabernáculo, entonces estaba presencia de Dios. ¿Para qué? Para que el resto de su actividad les vaya bien. Entonces, ¿esto qué es? Poner primer lugar a Dios, este, que digamos, espiritual, espiritual. Y después el resto, repartición a los 7 tribus, viene por consecuencias solitos, ¿no? Que vendría a ser material, ¿no? Esto es, creo que apunta, por ahí va el proceso, hermano. Gracias, hermano. muy bien, hermano Celso. Gracias siempre por vuestra participación, hermanos, porque así aprendemos. Hermanos, como dice nuestro hermano, y hay un texto bíblico, hermanos, no frente a que el ser humano, como el Señor nos está viendo, el Señor sabe en qué estamos ocupados. Estamos ocupados por buscar el pan de cada día. Estamos preocupados. Ahora, ¿qué voy a hacer? ¿Dónde voy a trabajar? O ya tantas cosas. ¿Para qué? Para la comida, para vestirse. Bueno, hay que... Y el Señor sabe eso y está viendo y nos dice a nosotros, como lo dijo y está escrito en la Biblia, dice, busquen primero, dice, primero qué cosa, dice hermanos. Busquen el reino de Dios. En primer lugar, busquen el reino de Dios y su justicia. O sea, busquen la presencia de Dios en primer lugar, pues no, en vuestras vidas. Busquen conocer a Dios y estar con Él. Las demás cosas vendrán por añadidura. Yo sé que ustedes necesitan, ¿no? Trabajo, pan, salud, todas cosas. Dios sabe lo que necesitan. Pero lo primero, dice el Señor, busquen, en otras palabras, la presencia de Dios, la presencia de Él, porque su presencia justamente provee todas esas cosas en forma secundaria. Pero primero, lo primero, pues hermanos, ¿no? Gracias por vuestra participación. Bueno, vamos a ver aquí, hermanos, lo que dicen los comentarios. Después de la descripción de los territorios asignados a las 2 tribus más grandes al oeste del Jordán, a la media tribu de Manasés, este pasaje describe una asamblea de la congregación en Silo. O sea, hermanos, a la tribu me parece que es de Rubén y de Manasés, hermanos, o sea, eran 2 tribus y media, no recuerdo bien, pero ahí creo que es de Rubén, ahí está Manasés también a la media tribu, ¿no? Hay otras 2 tribus, no recuerdo, pero antes de pasar el río Jordán, ahí ya habían conquistado, ¿no? Ahí vencieron también ahí a los amorreos y ahí ya se habían posesionado. Después pasaron y faltaban pues los demás, las demás tribus, ¿no? Posesionarse de esa tierra. Entonces lo que nos dice, y tuvieron una reunión, pues no, ahí en Silo, ya después de haber conquistado todo Canaán, ¿no es cierto? A los amorreos los conquistaron. ¿Dónde, dice ahí, se reparte la tierra, dice, a las 7 tribus más pequeñas? Bueno, después, ¿no? De que erigieron, levantaron, ¿no? El tabernáculo de reunión, hermanos, pues repartieron, pues, ¿no? O sea, si uno lee ahí el capítulo 18 de Josué, ahí dice, ¿no? Después ya entonces ordena a Josué, nombra, ¿no? A líderes ahí y vayan, pues, ¿no? A ver el territorio y divídanlo, pues, ¿no? En las partes iguales, estas 7 tribus, 7 partes iguales, por decir, y ahí para repartirlos. Y eso hicieron, pues, ¿no, hermanos? Ya, pues, eso es lo que nos está comentando.
El establecimiento del santuario, hermanos, la morada de Dios, representa el cumplimiento de la promesa del Señor de vivir entre su pueblo. Esta es una promesa, hermanos, de que Dios quiere vivir entre su pueblo. Donde dice, ahí está la Biblia, Éxodo 25:8 dice, y que hagan un santuario para mí. Dios está diciendo, ¿no? Hagan un santuario para mí, una casa donde yo voy a acompañarles a ustedes, para que yo habite entre ellos, dicen, o sea, entre el pueblo de Israel, ¿no? O sea, su deseo, su anhelo de Dios es vivir con su pueblo, con sus hijos, con los que anhelan su presencia, pues no. Y en Levíticos 26:11 también dice lo mismo, hermano. Además, dice, haré mi morada en medio de vosotros. Dios está hablando. Además, haré mi morada, mi casa, ¿no? Mi vivienda, ¿no? En medio de ustedes, ¿no? Al pueblo de Israel, ¿no? Y mi alma no os aborrecerá, no les voy a aborrecer, dice. Andaré entre vosotros y seré vuestro Dios. ¿Tenemos ese deseo, hermanos? Dice el Señor, andaré entre vosotros y seré vuestro Dios, y vosotros seréis mi pueblo. O sea, su anhelo, su deseo de Dios es estar con nosotros, vivir con nosotros. Ahora, la pregunta es para nosotros, ¿queremos realmente que Dios esté con nosotros o no? Ahí estaban los discípulos también con el Señor Jesucristo. Le siguieron, dejaron todo y le siguieron, hermanos. Pero había momentos en los cuales no querían estar con Jesús. Por eso se alejaban de Jesús. Y cuando se alejaban de Jesús, hablaban no de cosas sin la presencia de Él, del Señor, no de quién va a ser como por decir, en un gobierno, ellos pensaban y decían, pues yo voy a ser el ministro tal, cual, no, bueno, y así. Están pensando en esas cosas alejados de Jesús. Y nosotros, hermanos, hoy en día queremos que el Señor ande con nosotros, queremos que Él esté en la casa, en nuestro corazón, o no queremos. No, yo tengo que hacer estas cosas, a mí me gustan estas cosas, pero para que tú hagas las cosas que te gustan, tienes que alejarte de Jesús, tienes que alejarte, porque estando con Él, los discípulos no podían hacer sus cosas según su voluntad, ¿no? Sino siempre hacer la voluntad. La presencia de Dios es así. Pero también, hermanos, no, Dios, sería desagradable no estar con una persona que no quiere estar contigo. Tú quieres estar, pero la persona no quiere estar contigo, pues no. Es desagradable. No puede ni conversar, nada, porque no quiere estar contigo, pues no. Es así. Bueno, eso hay que pensar, hay que meditar, hermanos. El comentario dice aquí, y revelaba el tema central del libro. O sea, el tema central del libro, hermanos, de la Biblia y también de este libro de Josué, dice, es la presencia de Dios en medio de Israel. La presencia de Dios en medio de Israel. Hizo posible, dice, la posesión también de la tierra y habría de ser una fuente continua de bendición para Israel y para todo el mundo por medio de ellos. ¿Qué les parece, hermanos? Miren, interesantísimo, ¿no? Interesantísimo, hermanos. ¿Qué está diciendo el comentario, hermanos? ¿No? La presencia de Dios, hermanos, en medio de este pueblo de Israel haría posible qué cosa. Primero, han logrado tener este terreno, ¿no? Esta tierra de los cananeos, porque Dios les ha entregado. Dios ha hecho la batalla, los ha vencido, los ha arrojado a todos los cananeos, ¿no? Y y también ahora sería fuente, su presencia de Dios sería una fuente continua de bendición para todo este pueblo de Israel y para todo el mundo por medio de ellos. O sea, la presencia de Dios estaría en el pueblo de Israel y bendición para todo el mundo, pues es el deseo de Dios, pues hermanos, ¿no? Importante, ¿no, hermanos? Entonces su presencia de Dios como fuente continua. En la Biblia, hermanos, hay pasajes bíblicos, ejemplos
Por ejemplo, a ver, una mujer, hermanos, no sé qué decir de esta mujer, era adúltera, diría así, no sé. Tenía 5 maridos. ¿Cómo puede ser eso, hermanos? 5 maridos. O sea, ¿y cómo es vivir pues así, hermanos? Seguramente la gente que le conocía le criticaba, tendría también cierta vergüenza, ¿no? Porque ir a recoger el agua, hermanos, también donde todos se juntaban, ella iba pues solita, seguro a las 12 del día, imagínense, no era hora de recoger, pues sino en la mañana. Es que para que no le estén juzgando, seguramente se iba. Ella creía en Dios, sabía todo lo que es de la Biblia, ¿no? De ese tiempo, pero vivía esa vida, pues hermanos, vivía esa vida. Y hermanos, esta mujer no se encuentra en el pozo con Jesús. Y Jesús justamente está porque esta mujer siente esa necesidad de la presencia de Dios, pues, que solucione ese problema que ella tiene. Entonces, conversan con el Señor Jesús y el Señor Jesús se manifiesta pues a esta mujer, que Él es el Mesías a quien estaba esperando ella. Y ella, pues, hermanos, ¿no? Se convierte en una fuente continua de bendición, una fuente continua. O sea, acepta a Jesús en su corazón, su vida es transformada. Su problema es solucionado. Ya no tiene vergüenza y se va a predicar a todo el ya no tiene vergüenza. Les dice, he escuchado, ¿no? En realidad esa persona debe ser el Mesías porque me ha dicho todo lo que yo soy, toda mi vida, me lo ha descrito en mi vida. Él es el Mesías. Ella aceptaba, ¿no? A Jesús, porque Jesús le dijo, yo soy ese Mesías. Vayan, escuchen, vamos. Y la gente fue, y entonces la gente le dijo a la mujer después, ya no solamente creemos por lo que tú nos has dicho, sino nosotros mismos hemos comprobado que Jesús realmente es el Mesías, el que tenía que venir. Y se convirtió todo el pueblo. Todo ese pueblo se convirtió, hermanos. Entonces, ese es el deseo de Dios, ¿no? De estar con nosotros y hacernos una fuente continua de bendición para todos, ¿no? Para todos. El Señor ha descrito de esa manera, ¿no? A través de la fuente del agua, ¿no? ¿No? O un manante que da agua, pues continuamente. Dice, hermanos, aquí, bendeciré a los que te bendigan y a los que te maldigan, maldeciré, es lo que dice Dios. Con su presencia va a bendecir a los que te bendicen y a los que te maldicen, lo va a maldecir Dios. Y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Son palabras que Dios le dijo no a Abraham, no, y así, a través de ti, no, a través de ti serán benditas todas las familias de la tierra. Justamente se cumple esa promesa porque de él viene, de esa línea, de esa descendencia, pues ahí está Jesús, en nuestro Señor, que es la bendición para todos. El culto, dice a Dios, ocupa un lugar central. Esto, hermanos, ahora hay que pensar, ¿no? ¿Y cómo la presencia de Dios puede estar conmigo? Y está hablando ya del culto de Dios. Por ejemplo, acá en esta sala Zoom, ¿quién está presente? Está pues el Señor. Esa es su promesa de estar con nosotros porque lo estamos buscando. Y eso es lo que la iglesia, ¿no? Adventista hace, ¿no? La iglesia adventista lo que hace es buscar la presencia de Dios, ¿no? A través de la oración y el estudio de su palabra. Estamos haciendo un culto, ¿no? Estudio de su palabra. El culto a Dios ocupa pues un lugar central y preeminente, incluso, dice, por encima, en este caso del pueblo de Israel, por encima de la conquista y la adjudicación de la tierra, hermanos. Ahí está en forma preeminente. Pues primero Dios, ¿no? Y erigieron pues el tabernáculo de reunión ahí. El santuario, hermanos, y más tarde el templo, ¿no? Porque el santuario era trasladado de lugar en lugar, ¿no es cierto? Este tabernáculo de reunión era como una carpa que se armaba y desarmaba, pero después construyeron templo, Salomón el templo, ¿no? Que lo hizo pues ahí especial de oro, ¿no? Después se destruyó eso, otro templo han levantado. Bueno,
El santuario y más tarde el templo debería haber ayudado pues siempre al pueblo a percibir la presencia de Dios entre ellos. O sea, siempre estarían viendo pues el templo y entonces eso les estaría recordando, como dice, a recordar su obligación de mantenerse fieles al pacto, de que están ante la presencia de Dios. Eso el templo pues podría darte ese mensaje, ¿no? Claro, entonces, tú tienes un templo, hermano, ahí yo también tengo un templo, ahí tenemos de nuestro grupo. Entonces la gente que pasa sabe que ahí está la presencia de Dios, en un templo. Pasa la gente y sobre todo nosotros sabemos que ahí está la presencia de Dios en la casa de oración. Lee Hebreos 6, 9 y 10 versículos. Pregunta aquí, dice hermanos, ¿qué podemos aprender de Josué los cristianos? Dice. ¿Qué cosa podemos aprender de Josué, hermanos? Nosotros, los cristianos, quienes no tenemos un santuario terrenal, o sea, no tenemos esa carpa, no que se traslada, ese santuario terrenal que nos recuerde la presencia de Dios entre nosotros, ¿no? Entonces, bueno, es una pregunta que nos hacen, ¿no? Y bajo estos textos bíblicos, ¿cómo vamos a responder? ¿Cuál es la respuesta? ¿No? Si tendrás una respuesta, vamos a leer la Biblia. Hebreos 6, 19, 20. ¿Qué nos están preguntando, hermanos? Nosotros no estamos, pues, con un tabernáculo de reunión, ¿no? ¿Y qué es lo que tenemos, pues, nosotros, no? Vamos a ver la Biblia. Dice aquí, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma. ¿De qué está hablando, hermanos? De una, dice, segura y firme ancla del alma. O sea, el alma es el ser entero, pues no, el ser entero, ¿no? Así como está leyendo un texto, hemos leído un texto, ¿no? Que me ha llamado la atención de Jesús, que dice, tu alma, ¿no? El Señor Jesús, o sea, de él está hablando completamente, como hombre que él era también. Entonces, hermanos, de nuestra alma, de nuestro ser entero, ¿no? ¿Cuál es nuestra segura y firme ancla, hermanos, ¿no? ¿Cómo podemos estar seguros y firmes? Un barco, hermanos, en el mar, las olas y todo eso, lo lleva para diferentes lugares, ¿no? Al barco lo puede llevar por acá, por allá. Y si quiere mantenerse dentro del mar, hermanos, un barco, por muy gigante que sea el barco, hermanos, ¿cómo se puede detenerse en un determinado lugar el barco? Necesita un ancla, pues no, un ancla. No, me imagino ahí, en vez de soga, cadenas, ¿no? Está viendo cómo construyen esas cadenas bien probadas, que no se va a romper. Y en la base, pues ahí tienen, ¿no? Para poder agarrarse del fondo del mar, ¿no es cierto? Y no soltarse, pues entonces, de esa manera está diciendo, ¿y nosotros de quién nos podemos agarrar? ¿Dónde está? Los israelitas tenían dice, un tabernáculo de reunión que ahí estaba la presencia de Dios, podían ver, no directamente. Y para nosotros, ¿cuál es ese firme ancla del alma? Y ahí dice, ¿no? Hebreos 6, 19, 20, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo. O sea, ¿dónde está este ancla, hermanos? Dice, hasta dentro del velo. Recuerdan que en el tabernáculo de reunión había un lugar santo y había un velo que separaba pues el lugar del lugar santísimo. Y recuerden que el lugar santísimo estaba la presencia de Dios a través del arca del pacto, que eran los 10 mandamientos, y ahí estaba, ¿no? La vara de Aarón que reverdeció un recipiente de maná en el arca de la presencia de Dios. Ahí estaba la tapa, el propiciatorio, donde también el sumo sacerdote entraba ahí para solucionar el problema del pecado con los sacrificios de los animalitos. Entonces había un velo en el templo también, fijo, siempre había un velo, hermanos. Y solamente podía entrar el sumo sacerdote al lugar santísimo. Ahí de aquel cualquier sacerdote que quería entrar, pues, moría, pues, hermano. Hasta el sumo sacerdote podía morir también si es que no estaba arreglada su vida. Hermanos, y aquí nos está hablándonos que tenemos una segura y firme ancla del alma. Entonces, ¿cuál es nuestra ancla del alma?
y que penetra, dice, hasta dentro del velo, penetra hasta dentro del velo, de ese velo que estoy contándoles, donde Jesús entró por nosotros como precursor. ¿Dónde ha entrado el Señor Jesucristo, hermanos, como precursor, como el primero? Precursor, el primero. Dice, hecho sumo sacerdote para siempre. Hecho sumo sacerdote para siempre. Recuerdan que el sumo sacerdote entraba pues por el velo al lugar santísimo una vez al año para solucionar el problema del pecado. Pero ahora tenemos nosotros un sumo sacerdote, dice, ahí está nuestra ancla, hermanos. ¿Dónde? ¿Dónde entró el Señor Jesucristo? ¿Y en quién tenemos nuestro ancla? Dice ese, nuestro sumo sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. ¿Dónde? Vamos a ver aquí más textos bíblicos. ¿Dónde? Pero estando ya presente Cristo, ahí está, Cristo ya está presente, sumo sacerdote de los bienes venideros, sumo sacerdote de los bienes venideros. ¿Cuáles son esos bienes venideros, hermanos? Sumo sacerdote de los bienes venideros. Justamente es de que vamos a vivir con el Señor en la Canaán celestial. Esos son los bienes venideros. Vamos a vivir eternamente. Dice ahí, pero estando ya presente Cristo, ahora está presente ya sumo sacerdote de los bienes venideros por el más amplio y más perfecto tabernáculo. Entonces, hablando aquí de otro tabernáculo, hermanos. Y este tabernáculo no es el tabernáculo terrenal, hermanos, sino es el tabernáculo celestial. Por eso dice, ese tabernáculo es el más perfecto, no hecho de mano. Claro que ahí ningún hombre ha ido al cielo a hacer ese tabernáculo. ¿Quién lo ha hecho, hermanos? Lógicamente, pues Dios. Es decir, aquí dice, hermanos, no de esta creación, el tabernáculo no es de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros. No está hablando del tabernáculo de la tierra, porque ahí entraba el sumo sacerdote con sangre de los machos cabríos y de los becerros. No está hablando de eso, no por sangre de machos cabríos ni de becerros, dice ahí, sino por su propia sangre, hermanos. ¿Qué está diciendo ahí? Que el Señor Jesucristo entró ahí con su propia sangre. Entró una vez para siempre en el lugar santísimo. ¿Dónde? En el cielo, hermanos. Habiendo obtenido eterna redención. Habiendo obtenido, dice, eterna redención, hermanos. Entonces, hermanos, nuestro Señor Jesucristo está en el lugar santísimo, en el cielo, así dice la Biblia, y Él ha obtenido ya eterna redención. O sea, Él como nuestro hermano mayor y es sumo sacerdote, ha entrado, ahí está, en el lugar santísimo, en el tabernáculo hecho por Dios en el cielo, ahí está. ¿Y para qué era pues el sumo sacerdote, hermanos? Para interceder. Ahí está nuestra ancla, hermanos, de nuestra alma en el cielo, en el Señor Jesucristo, que está en es nuestro sumo. Entonces Él puede interceder por nosotros ante el Padre, ¿no? ¿Qué más dice en Hebreos 10, 19, 23? Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo, por la sangre de Jesucristo, ¿no? Miren, hermanos, que dice, teniendo libertad, tenemos libertad para entrar en el lugar santísimo. O sea, ahora nosotros, hermanos, no necesitamos, pues, hermanos, de un templo terrenal de acá, ¿no es cierto?, en la tierra. Porque ¿dónde está el templo realmente donde nuestra mirada debe estar? Hermanos, ahí está el tabernáculo hecho por Dios en el cielo, ahí está. Ahí podemos entrar nosotros, tú hermano que estás aquí en la sala, puedes entrar directamente al lugar santísimo, ¿no? Tú puedes entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesús, por la sangre de Jesucristo. O sea, justo cuando Jesús murió, hermanos, en la cruz, ese velo se rompió de arriba para abajo, pues hermanos. No lo ha roto ninguna persona. ¿Qué simboliza eso? Que ahora hay entrada directa, directa, hermanos, al cielo, al lugar santísimo. Cuando tú te arrodillas ahí en tu cuarto, ahí, ¿no? Oras a Dios,
estás entrando directamente a ese lugar santísimo donde está el Señor Jesucristo intercediendo por nosotros. O sea, nos escucha, aquí estamos en esta sala, Zoom, y el Señor pues escucha nuestros, estamos orando, estamos pidiendo, y Él está escuchándonos directamente. No necesitamos de una persona intermediaria, no necesitamos, ¿no? Eso, el problema en esta tierra, hermanos, es que Satanás, para deshacer este plan de Dios, ¿qué hace, no? Lo que hace es de que genera, pues, en la iglesia cristiana, ¿no? Genera líderes, o sea, en este caso son los sacerdotes, ¿no? En la iglesia popular. Ellos dicen, pues, nosotros somos los primero tienen que entrar por nosotros somos los. Esa es la forma como ataca el enemigo, pues, ¿no? Y así a la gente de este mundo no los desvía, pues, ¿no? Eso es lo que dice, por eso no, el diablo se sentó en el templo de Dios y se hace pasar por Dios. Y ellos son los que dicen que perdonan pecados, que hacen de todo. Bueno, creen, después lo cambian las leyes de Dios y todo, ¿no? Pues es el ataque de Satanás, pues, hermano. Entonces, debemos saber, hermanos, que nosotros tenemos entrada, dice, ¿no? Tenemos libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, no a través de un líder religioso, no. Por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo. Es lo que Jesús ha hecho, dando su vida por nosotros. Esto es de su carne, sí, pues Él se entregó. Y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, hermanos, teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, nos dice aquí, acerquémonos con corazón sincero. Así que, hermanos, hay que acercarnos con corazón sincero en plena certidumbre de fe. O sea, con esa certeza, la fe es esa certeza. Certidumbre de fe, hay que acercarnos con sincero corazón y con certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia, pidiendo perdón a Dios, ¿no? Ahí, y lavados los cuerpos con agua pura. Entonces podemos acercarnos directamente, hermanos, al lugar santísimo donde está nuestro Señor Jesucristo. Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Así que, hermanos, deben estar firmes en esta enseñanza, sin dudar, sin fluctuar, que nosotros, nuestra profesión, hermanos, de nuestra esperanza, es pues vivir con Él, ¿no? Ser cristianos, ¿no? Eh, porque Dios es fiel, ¿no? En su promesa. Y el comentario, hermanos, dice, la súbita aparición del tema del santuario en el libro de Josué, ¿no? Erigen o levantan el santuario, el tabernáculo de reunión. La súbita aparición de este tema, ¿no? Del santuario en el libro, no debería sorprendernos, ya que este había estado presente en la narración de Josué a través del arca del pacto. Recuerden, el arca del pacto estaba en todo sitio. Para cruzar el río Jordán también, ahí estaba el arca, y en todo momento, la presencia de Dios. ¿Qué era pues el elemento central? Es el arca del pacto, el elemento central del mobiliario del lugar santísimo, ¿no? Y marcó las dos primeras secciones del libro. Entonces, a través de la travesía, ahí estaba con el arca del pacto. A través de la conquista, también con el arca de la presencia de Dios, ¿no? Ahora, al situar la colocación del tabernáculo en el eje del reparto de tierras, Josué muestra que toda la vida de Israel giraba en torno al santuario. ¿Mm? Josué muestra que toda la vida de Israel, hermanos, giraba en torno al santuario. O sea, nuestra vida también tiene que girar en torno, hermanos, a nuestro Señor Jesucristo, pues, ¿no? Que está en el lugar santísimo en el cielo, en este santuario celestial, ¿no? En esta tierra, pues, el pueblo de Israel, sí, sede terrenal, dice, de Dios, o sea, era su sede, pero ahora la sede de Dios está en el cielo. Nuestro ojo tiene que estar allí, hermanos. El enemigo no va a querer que miremos al cielo, sino busquemos de repente a alguna persona, de repente, no sé, un intermediario humano,
Pero ese es el engaño de Satanás. Nosotros tenemos que acercarnos directamente a Dios, al Señor Jesús, que es nuestro sumo sacerdote, está en el santuario celestial. Así tiene que ser nuestra vida, ¿no? Es aún más importante para nosotros como cristianos que vivimos en el día antitípico, o sea, el día antitípico quiere decir que en el día del cumplimiento, ¿no? El día antitípico de la expiación, enfocar, dice, nuestra atención en el santuario celestial. Ahí está, hay que enfocar, nuestra mirada está enfocado donde el santuario celestial. Por eso es que tenemos que orar. Cuando oramos, estamos ante la presencia del Señor Jesús, nuestro sumo sacerdote, que está en el lugar santísimo, en el santuario celestial. Bueno, mientras continuamos, dice, nuestra lucha contra los gigantes modernos. Estamos en lucha en este mundo contra los gigantes modernos o posmodernos, pues, ¿no? Que desafían pues nuestra fe. Estamos en una batalla, en una guerra, el enemigo está ahí, hermanos, en este mundo, atacándonos, pero tenemos pues nuestra certeza, ¿no? Esa fe, ¿no? Ese ancla del alma en nuestro Señor Jesucristo. ¿Dónde está? Está en el santuario celestial. Ahí está. Nuestra esperanza y nuestra herencia espiritual. Al confiar constantemente en la obra de Cristo realizada en la cruz y en el santuario celestial, podemos esperar con fe el momento en que Dios vuelva a morar entre su pueblo, esta vez para siempre. ¿Qué dice la Biblia, hermanos? Miren lo que dice la Biblia. Apocalipsis 21:3. Juan ya vio en visiones lo que va a suceder, hermanos. Estamos a las puertas de que suceda esto. Entonces oí, dice, en visiones vio Juan, el discípulo amado. Entonces oí una voz, una gran voz que decía desde el trono. Ahí está la voz que desde el trono, ¿no? Dice ahí, ¿no? La voz. ¿Qué dice la voz? He aquí el tabernáculo de Dios. Ahí está hablando del tabernáculo, hermanos, de Dios. O sea, es el templo o casa de Dios. Está entre los hombres, está entre los hombres. Esto, hermanos, es cuando vamos a estar allá en la Canaán celestial y cuando también, hermanos, esta tierra va a ser renovada con fuego y azufre, nueva va a ser esta tierra y ahí se va a posicionar el tabernáculo. O sea, Dios va a estar con nosotros, ¿no? Eso es lo que está diciendo aquí. El tabernáculo de Dios entre los hombres y Él habitará entre ellos y ellos serán su pueblo. O sea, Dios va a habitar entre nosotros, hermanos, en la nueva tierra. Y ellos y nosotros seremos su pueblo. Y Dios mismo estará entre ellos. O sea, vamos a vivir con Dios, nuestro Creador, nuestro Padre, ¿no? Eso es lo que nos está diciendo en Apocalipsis capítulo 21, verso 3, hermanos, ¿no? Y continúa ahí, dice, ya no va a haber lágrimas, ya no va a haber problemas, enfermedad no va a haber, no va a haber muerte. Eso se habrá terminado. Viviremos eternamente, hermanos, con nuestro Señor. Bueno, ahí termina nuestra lección y el tiempo también, hermanos, terminó. Voy a pedir a algún hermano o hermana que pueda orar. Voy a prender su micro y hacer la última oración. Bueno, si no hay alguien que pueda orar, vamos a orar, hermanos. Oremos. Querido Padre que estás en los cielos, gracias, Señor, por tu palabra que escuchamos, Señor, de que tenemos, pues, te tenemos a ti, Señor. Estás, Señor, en el cielo, eh, intercediendo por nosotros. Y con confianza podemos acercarnos a ti, directamente a ti, Señor, no a través de intermediarios. Bendito Padre, tú conoces a cada uno de tus hijos que estamos en esta sala. Señor, tú sabes las necesidades que tenemos y todo por eso acudimos a ti, Señor, para que nos des tu Espíritu Santo y, Señor, pues sigamos adelante mientras nos das vida en esta tierra. Señor, pues te pedimos que nos des salud física, espiritual, mental,
y danos tu Espíritu Santo para hacer tu voluntad. Bendice, Señor, a cada familia de tus hijos que están en esta sala. Bendice a tu hijo Celso, a Bercelay, a Berta, a Carlos, a Cecilia, a Elsie, a Francisca, Inés, Irene, Isabel, Javier, Lena, Manuel, Margarita, Mari, Mónica, Natalie, Olga, Rosa, Rosa Elizabeth, Shelita. Ahí está tu hijo David también. También está tu hijo Alex. Tu bendición, Señor, para cada uno de tus hijos. Y para que en este día hagamos tu voluntad. Gracias, Señor, porque podemos estar directamente, comunicarnos directamente contigo. Acompáñanos, Padre Santo, en este día. Te lo pedimos en nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Amén, hermanos. Que Dios los bendiga y hasta Muchas mañana. gracias, Dios mediante. hermanos. Hasta Amén. mañana. Hasta mañana, hermano Amén. Alberto. Bendiciones. Hasta mañana, hermano Marcelino. Hasta mañana, mis queridos hasta hermanos. Que Dios los mañana, bendiga. Tengan buen día. hasta mañana, hermanos. Hasta mañana. Muy Hasta bien. mañana, hermanitos. Bien, queridos hermanos. La bendición de Dios pues nos acompaña, hermanos. Voy a cerrar la sala. Así que, hermanos, hagamos las cosas conforme a la voluntad de Dios. Hasta mañana.